abrir una pastilla de jabón y encontrar oro fundido en su interior, o cortar una piña tropical solo para descubrir que su corazón dorado es literalmente cocaína. Bienvenidos al fascinante y peligrosamente ingenioso mundo del contrabando moderno, donde nada es lo que parece. Desde teléfonos móviles cargados de diamantes hasta zanahorias falsas hechas de cera y repletas de tabaco, descubrirás cómo los criminales más creativos del planeta han convertido lo cotidiano en camuflaje perfecto para burlar a las autoridades. El pollo que escondía más que sabor. ¿Puede un simple plato de comida convertirse en el disfraz perfecto para uno de los crímenes más lucrativos del mundo? En el Aeropuerto Internacional de Kotoka, en Ghana, la respuesta a esta pregunta cambió el curso de una operación de rutina. Aquel día de 2013 parecía transcurrir sin mayores sobresaltos para los oficiales de aduanas, hasta que una pasajera proveniente de Sao Paulo, Brasil, atrajo involuntariamente la atención con su comportamiento inusualmente nervioso. No gritaba ni intentaba evadir la inspección. Lo que hacía era infinitamente más sospechoso. Actuaba con demasiado cuidado. Su equipaje no contenía joyas ocultas ni compartimentos secretos. Era una simple bolsa con 2 pollos asados, perfectamente dorados, aromáticos incluso. Un detalle casi entrañable si no fuera por la ruta de vuelo que había tomado y la expresión tensa que no podía disimular. São Paulo era un punto caliente de salida de drogas, y los agentes lo sabían bien. Cuando uno de ellos levantó los pollos y notó que su peso era desproporcionado para una comida normal, la sospecha se transformó en certeza. Con bisturís y guantes, el personal de aduanas procedió a cortar cuidadosamente los pollos. Lo que descubrieron dejó incluso a los más curtidos agentes sin palabras. Dentro de las cavidades, donde debería haber relleno o huesos, había paquetes meticulosamente sellados con una sustancia blanca. El análisis posterior confirmó lo que todos temían: cocaína. 3 kilos de la droga, ocultos con la astucia de un chef del crimen. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, más del 40% del tráfico internacional de drogas en vuelos comerciales se realiza con métodos que utilizan objetos cotidianos, incluidos alimentos, como camuflaje. Esta estadística fue incluida en su informe mundial sobre las drogas 2022. Los colmillos escondidos en el corazón de la madera. ¿Qué se necesita para esconder el alma de un crimen dentro de lo más sólido de la naturaleza? En 2015, autoridades de Singapur respondieron a esa pregunta con una incautación que estremeció al mundo entero. En apariencia, se trataba de un cargamento común de troncos africanos, uno más entre los que llegan a diario a los puertos de Asia, envueltos en papeles impecables, con sellos que inspiraban confianza. Sin embargo, la quietud de esa madera escondía un secreto tallado con crueldad y codicia. El comercio ilegal de marfil no es nuevo. Durante décadas, colmillos de elefantes han sido transformados en esculturas, joyas y adornos que decoran vitrinas de lujo. Ignorando el costo sangriento de su origen, lo que sorprendió en este caso no fue el producto en sí, sino el método para ocultarlo. Los traficantes habían perforado el interior de los troncos con precisión quirúrgica, vaciándolos para introducir cientos de colmillos de elefante. Una vez cargados, los sellaron con resina y cerraron el corte con un tapón de madera cuidadosamente disimulado. Un trabajo artesanal, perverso y meticuloso. A simple vista, los troncos no mostraban señales de alteración, pero cuando los escáneres de rayos X comenzaron a marcar inconsistencias en la densidad, las alarmas se encendieron. Se activó una revisión manual. Fue allí donde los agentes, golpeando uno de los troncos con una barra metálica, notaron un sonido hueco. Cortaron, abrieron y descubrieron el horror. Marfil oculto como si fuera el alma retorcida de los árboles. La carga total incautada ascendía a más de 3,5 toneladas, el equivalente a 1.800 colmillos.
Lo que esto implica no es solo una cifra, es la extinción de cientos de elefantes, la ruptura de familias enteras dentro de su manada y una herida más en la biodiversidad africana. El hallazgo representó una de las mayores incautaciones de marfil en la historia moderna. El cargamento tenía un valor estimado de más de $6 millones en el mercado negro. El combustible verde, que no era gasolina. ¿Cuántas cosas pueden ocultarse dentro de un tanque de gasolina sin que nadie lo sospeche? La respuesta desafía incluso a los más escépticos cuando nos adentramos en la historia de una camioneta que cruzó la frontera sur de Estados Unidos en 2011. A simple vista, el vehículo no levantaba sospechas. Era un modelo corriente, con un conductor de rostro sereno y documentación aparentemente en regla. Pero la patrulla fronteriza había aprendido a no confiar en las apariencias, y aquella vez, un detalle mínimo hizo toda la diferencia. El agente encargado de la inspección rutinaria se detuvo un segundo más de lo habitual, observando el costado del vehículo. No era un experto en mecánica, pero algo no cuadraba. El tanque de gasolina parecía más grande de lo normal, alargado, como si hubiera sido modificado. Era una observación que podría haberse desechado fácilmente, pero en el juego del contrabando, los errores empiezan por lo que se ignora. Se pidió al conductor que saliera del vehículo. En ese momento, la tensión creció. La revisión comenzó por la parte inferior del camión. Un golpeteo seco con una herramienta metálica reveló que el tanque tenía una estructura hueca separada de la que contenía el combustible. Era una construcción doble, sofisticada, perfectamente soldada y sellada para simular un compartimento único. Al desmontarlo y abrirlo, el hallazgo confirmó todas las sospechas. 80 paquetes rectangulares de marihuana, meticulosamente envueltos en plástico y cinta para resistir la corrosión de la gasolina, se alineaban como ladrillos apilados dentro del tanque. En total, se incautaron aproximadamente 75 kilos de droga. Era una muestra clara de que los contrabandistas no solo contaban con creatividad, sino también con ingeniería. La cosecha falsa que escondía humo. ¿Y si lo que parece saludable, natural y fresco no fuera más que un envoltorio para el engaño? Así comenzó una de las operaciones de contrabando más insólitas jamás detectadas en Europa del Este. En 2013, en la frontera entre Moldavia y Rumanía, un camión refrigerado se presentó para su inspección, cargado aparentemente con vegetales. Era una rutina más para los agentes fronterizos, acostumbrados a revisar mercancía agrícola, pero aquella jornada sería todo menos habitual. El vehículo provenía de una ruta frecuentemente utilizada para el tráfico de mercancías ilegales. Aunque la documentación estaba en orden, hubo algo en la actitud del conductor que no pasó desapercibido. Nervioso, evasivo, respondía con torpeza a preguntas simples. Eso bastó para que los agentes decidieran realizar una revisión más profunda. Fue entonces cuando la sorpresa emergió con forma de verdura. Las cajas estaban repletas de zanahorias naranjas, aparentemente comunes. Pero al tomar una en las manos, uno de los inspectores notó que su peso era extraño, excesivo para un vegetal. Al cortar la supuesta zanahoria por la mitad, lo inimaginable se reveló. No era una hortaliza, sino una réplica artificial hecha de cera de parafina. Y su interior no contenía vitaminas ni fibra, sino tabaco finamente picado. Miles de estas falsificaciones, tan detalladas que incluían textura rugosa, tonalidades naturales y hasta imperfecciones típicas, estaban mezcladas con zanahorias reales para crear una ilusión perfecta. El olor del tabaco había sido enmascarado con esencias sintéticas, y el transporte refrigerado ayudaba a preservar la rigidez de las piezas falsas. Era un camuflaje artístico y eficaz. Los contrabandistas habían invertido tiempo y recursos considerables en la creación de esta carga. Lo más impresionante era la logística detrás del montaje. Producción de los moldes, relleno milimétrico del tabaco, sellado exacto y empaquetado industrial. No era una operación improvisada, sino el resultado de una planificación meticulosa
con el fin de evadir controles aduaneros cada vez más estrictos. El objetivo era claro: introducir grandes cantidades de tabaco de contrabando sin pagar impuestos. En ese momento, Moldavia tenía un precio por unidad de tabaco significativamente inferior al de la Unión Europea, lo que incentivaba a los traficantes a usar métodos cada vez más ingeniosos para moverlo. Si el cargamento hubiese pasado, el margen de ganancia habría sido millonario. Este caso evidenció algo que va más allá del tabaco: la capacidad del crimen organizado para reinventarse constantemente, adaptarse a nuevas tecnologías de inspección y utilizar incluso lo cotidiano como disfraz. Las zanahorias, símbolo de salud, se transformaron aquí en recipientes de ilegalidad. La fe que escondía polvo blanco. ¿Puede un símbolo sagrado convertirse en la cáscara de uno de los crímenes más oscuros? Para los oficiales de aduanas del Aeropuerto Internacional de Baltimore, Washington, esa pregunta dejó de ser teórica en 2016, cuando un pequeño paquete con destino a Nueva Jersey se convirtió en el epicentro de un operativo federal. Provenía de Kenia, y su exterior no revelaba absolutamente nada. No era una caja sospechosa, ni un bulto pesado, ni una encomienda declarada como frágil o urgente. Era, simplemente, un crucifijo de latón. En muchos aeropuertos del mundo, objetos religiosos pasan sin dificultad a través de los controles, protegidos por su apariencia inocente y su simbología cultural. Pero ese día, un agente veterano reparó en algo peculiar. El crucifijo pesaba demasiado. El metal parecía más denso de lo habitual para un objeto decorativo. No hacía ruido al agitarse, y el centro del objeto presentaba una ligera hendidura apenas perceptible. Movido por la duda, el agente ordenó una revisión más profunda. Primero, lo sometieron al escáner de rayos X, que mostró una masa compacta en el interior. No era parte de la estructura metálica, era un cuerpo extraño. La sospecha se confirmó cuando el crucifijo fue perforado con cuidado. En su interior había un compartimento hueco. Lo que salió de él fue un polvo blanco sellado en una bolsa plástica, que las pruebas posteriores identificaron como heroína. El valor de la droga superaba los $50,000. Su pureza era alta, lo que implicaba que probablemente estaba destinada a distribución directa. El hecho de que se utilizara un símbolo religioso para transportar una sustancia ilegal generó no solo indignación, sino también reflexión entre los agentes. Ya no se trataba solo de camuflaje físico. Ahora se empleaban objetos de profundo significado emocional, con la intención de evitar cualquier escrutinio por respeto o superstición. Este tipo de contrabando representa una nueva era para las autoridades. Ya no basta con examinar compartimentos ocultos o revisar etiquetas. El contrabando moderno se disfraza de fe, de arte, de nostalgia. Aprovecha nuestras emociones, nuestras creencias y nuestros reflejos sociales para esconder lo ilícito. Los criminales ya no solo trafican con bienes, trafican con la confianza cultural de las personas. El brillo escondido en la tecnología. ¿Hasta qué punto puede camuflarse el lujo en la era digital? En 2019, las autoridades aduaneras del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, en Delhi, se enfrentaron a un ejemplo brillante, literalmente, de cómo el contrabando se adapta a los tiempos modernos. Aquella mañana, 2 pasajeros arribaron desde Hong Kong con equipaje sencillo y actitud aparentemente tranquila. En sus declaraciones no había irregularidades, ni sustancias, ni productos electrónicos nuevos. Todo parecía dentro de los márgenes normales de un vuelo internacional. Sin embargo, la experiencia de los agentes de aduanas les indicaba que las apariencias engañan, especialmente cuando se trata de vuelos provenientes de rutas frecuentes de tráfico ilegal. Uno de los oficiales notó algo peculiar. Ambos hombres llevaban consigo teléfonos móviles de alta gama, pero estos no estaban activados ni contenían tarjetas SIM. Más curioso aún, parecían haber sido abiertos y vueltos a ensamblar con cierta torpeza. Al ser sometidos a una inspección más rigurosa, los teléfonos revelaron su secreto.
ocultos cuidadosamente dentro de los compartimientos internos de cada dispositivo, en el espacio que usualmente ocupan la batería o el sistema de vibración, había pequeños paquetes brillantes. No eran componentes electrónicos, eran diamantes sin pulir, ocultos como si fueran partes de fábrica. En total, se recuperaron más de 500 quilates en piedras preciosas, de alta pureza y valoradas en decenas de miles de dólares. Cada piedra había sido envuelta en papel negro opaco y colocada en cavidades creadas manualmente dentro de los dispositivos. Algunos de los teléfonos habían sido modificados con impresoras 3D para encajar las gemas con precisión quirúrgica. La lógica detrás de esta operación era tan simple como efectiva. Los teléfonos inteligentes, siendo objetos personales y comunes, rara vez son desarmados en controles rutinarios. Además, si no están encendidos ni muestran actividad sospechosa, suelen pasar desapercibidos entre cientos de dispositivos idénticos que cruzan fronteras todos los días. El uso de teléfonos como escondites marca una evolución del contrabando tradicional. Ya no se limita a compartimentos ocultos en maletas o tanques de gasolina. Ahora, las redes del crimen organizado aprovechan la miniaturización de la tecnología para esconder bienes de alto valor en el interior de los objetos que usamos a diario. El diamante, símbolo universal de riqueza, encontró refugio en el corazón silencioso de los dispositivos que llevan nuestras conversaciones, fotos y secretos. El vuelo de la carga prohibida. ¿Puede una criatura tan simbólicamente asociada con la paz convertirse en instrumento del crimen? En 2011, en la ciudad colombiana de Bucaramanga, la respuesta descendió del cielo con el aleteo tembloroso de una paloma agotada. Su vuelo no fue triunfal ni poético. Cayó, literalmente, del aire justo frente a una estación de policía. Aquello que parecía una coincidencia insólita se convirtió en el inicio de una revelación asombrosa. Los agentes, al acercarse al ave, notaron que llevaba atado al cuerpo un pequeño paquete con cinta adhesiva. Al abrirlo, descubrieron marihuana y cocaína en cantidades modestas. Pero lo verdaderamente alarmante no era el contenido, sino el método. ¿Quién había entrenado a una paloma para transportar droga? ¿Cuántas más estaban cruzando los cielos sin que nadie las detectara? La investigación posterior reveló que se trataba de una operación cuidadosamente orquestada. Las aves eran criadas desde pequeñas en entornos cerrados, familiarizadas con rutas específicas entre tejados, patios y almacenes clandestinos. Su sentido de orientación natural era aprovechado al máximo, convirtiéndolas en mensajeras modernas de un contrabando ancestral. Se les adaptaban pequeños arneses de tela y cinta que no afectaban su vuelo, y se les cargaba con hasta 45 gramos de sustancia, una cantidad suficiente para microdistribución urbana. Los narcotraficantes sabían que, en un mundo donde cada centímetro de frontera terrestre está vigilado por cámaras, drones y radares, mirar hacia el cielo a veces es lo último que hacen las autoridades. Las palomas ofrecían un canal alternativo, silencioso, ágil y completamente impredecible. No se necesitaban rutas terrestres, contactos humanos ni vehículos, solo alas. El dulce camuflaje del fruto prohibido. ¿Y si la fruta más exótica del mercado no solo ocultara dulzura tropical, sino un secreto tan corrosivo como letal? En 2014, las autoridades españolas se enfrentaron a uno de los métodos de contrabando más ingeniosos de los últimos años. Piñas rellenas de cocaína, tan meticulosamente manipuladas que, a simple vista, no se distinguían de las frutas frescas que adornan los puestos de cualquier mercado. La operación comenzó con una sospecha en el aeropuerto de Barajas, Madrid, cuando una carga procedente de Costa Rica fue marcada para revisión. No fue un escáner ni un perro detector lo que levantó la alerta, sino un agente con buen ojo para lo inusual. Las piñas, aunque brillantes y aromáticas, parecían tener un peso irregular. Algunas estaban más pesadas, otras demasiado ligeras.
pero todas compartían una característica común. Estaban perfectamente selladas y recubiertas con una capa de cera, como si hubieran sido pulidas para una exhibición. Al cortar una de ellas por la mitad, el corazón dorado del fruto reveló algo mucho más blanco y denso: cilindros comprimidos de cocaína, envueltos herméticamente en plástico. Cada uno había sido insertado con precisión en la cavidad central del fruto, tras vaciar cuidadosamente su interior. Luego, las piñas eran ensambladas de nuevo, cerradas con pegamento vegetal y selladas con una capa fina de cera para disimular la intervención. En total, se encontraron más de 200 kilogramos de cocaína oculta entre frutas. Lo impactante no fue solo la cantidad, sino la técnica. La mezcla entre fruta real y fruta manipulada dificultaba el rastreo, y el recubrimiento con cera impedía que los olores escaparan fácilmente, confundiendo incluso a los canes entrenados. El cargamento estaba destinado a Portugal, con escala en España, lo que demostraba que el objetivo era penetrar el mercado europeo a través de una fachada inofensiva y natural. Este tipo de camuflaje demuestra cómo los contrabandistas aprovechan la reputación inofensiva de productos agrícolas. Nadie sospecha de una fruta, menos aún de una piña. Cuerpo alterado, crimen oculto. ¿Qué tan lejos puede llegar un ser humano con tal de burlar a las autoridades? En el mundo del contrabando, la respuesta no solo rompe límites legales, sino también físicos. En un aeropuerto español, los agentes de seguridad se encontraron frente a una pasajera que, sin saberlo, representaba una nueva frontera en la lucha contra el narcotráfico. La mujer no portaba armas, ni tenía un historial sospechoso. Al observar de cerca, notaron señales de una cirugía reciente. Incisiones apenas cerradas bajo los senos, cubiertas con vendajes discretos. La mujer había sido sometida a una cirugía clandestina en condiciones posiblemente inhumanas. Todo por transportar un cargamento con la promesa de una paga ridícula en comparación con el riesgo. El cuerpo humano, en este caso, no era solo una herramienta del crimen, sino su envoltorio. Esta modalidad evidencia hasta qué punto los contrabandistas están dispuestos a explotar no solo los objetos cotidianos, sino también los cuerpos vulnerables. Mujeres, muchas veces engañadas o manipuladas, son sometidas a operaciones peligrosas que comprometen su salud, dignidad y libertad. El crimen organizado, disfrazado de promesa económica, encuentra nuevas formas de camuflaje que las máquinas no siempre pueden detectar. El terror en los zapatos. ¿Quién pensaría que el acto tan común de amarrarse los zapatos podría estar relacionado con una amenaza global? En diciembre del año 2001, un vuelo de American Airlines con ruta de París a Miami despegó con 197 pasajeros a bordo, sin que nadie imaginara que bajo uno de los asientos viajaba un hombre cuya intención no era llegar a destino, sino convertir el avión en una tumba aérea. Su nombre era Richard Reed, y su plan, tan insólito como letal, consistía en detonar explosivos ocultos dentro de sus zapatos. Durante el vuelo, Reed comenzó a actuar de forma extraña. Intentó repetidamente encender una cerilla dentro de la cabina, mientras los pasajeros lo miraban confundidos. Lo que parecía una actitud errática pronto se transformó en alarma. El olor a químico quemado, el forcejeo visible y la incomodidad de la tripulación desencadenaron una rápida intervención. El ajo que hizo estornudar a la Unión Europea. ¿Quién imaginaría que una simple cabeza de ajo podría desatar una batalla contra millones de euros en fraude fiscal? En apariencia, el ajo es uno de los productos más humildes del mercado. Cotidiano, barato y omnipresente en cocinas de todo el mundo. Pero entre 2003 y 2007, este modesto vegetal se convirtió en el eje de uno de los esquemas de contrabando más astutos de la historia moderna de Europa, orquestado por un hombre cuya arma no era la violencia, sino el vacío entre líneas de una normativa. Paul Begley, un empresario irlandés con un perfil bajo y una sonrisa reservada. Durante años, Begley importó enormes cantidades de ajo desde China,
haciéndolas pasar como manzanas en los documentos oficiales. Lo que parecía un juego inofensivo se transformó en una maquinaria de evasión fiscal que movía más de 1.000 toneladas de producto. Los cargamentos eran etiquetados con precisión, manipulados con códigos alterados y enviados a puertos europeos sin levantar sospechas inmediatas. Para el sistema, Irlanda se estaba convirtiendo en un inesperado amante de las manzanas, cuando en realidad su mercado estaba saturado de ajo chino. La camioneta cargada de silencio y pólvora. ¿Hasta dónde puede modificarse un vehículo sin que nadie lo note? En la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, una respuesta contundente llegó un día cualquiera, en un estacionamiento común, con una camioneta que, a simple vista, no llamaba la atención. Era un modelo corriente, sin placas alteradas ni cristales polarizados, sin modificaciones evidentes. Pero dentro de ella, el crimen dormía en silencio. Brownsville es un punto neurálgico en la frontera entre Estados Unidos y México, donde el flujo constante de personas y vehículos permite que el contrabando se camufle con la cotidianidad. Al acercarse al vehículo, el canino marcó con insistencia la caja trasera. Los agentes notaron detalles sutiles. El portón parecía recién soldado. El revestimiento interior era demasiado nuevo, y los tornillos no coincidían con los del fabricante original. Todo indicaba que alguien había intervenido el espacio con mucho cuidado. La caída del dinero que nunca existió. ¿Qué sucede cuando el dinero deja de ser símbolo de valor y se convierte en una herramienta para el engaño? En Colombia, un país que ha sido escenario de múltiples formas de crimen organizado, hubo una operación que no se centró en drogas ni en armas, sino en billetes, dinero falso, papel que simulaba riqueza, y su manufactura alcanzó niveles tan precisos que engañó incluso a las máquinas más estrictas. Así nació la infame Operación Atardecer. Corría el año 2005 cuando una colaboración entre las autoridades colombianas y agencias de seguridad estadounidenses comenzó a rastrear una serie de billetes de $100 que circulaban en ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena. Lo que encontraron allí superó cualquier expectativa. Equipos de impresión de alta gama, tintas especiales importadas, papel similar al que utiliza el Tesoro de Estados Unidos, y planchas diseñadas para replicar con fidelidad cada billete. No era una banda improvisada, sino una organización con expertos en diseño gráfico, impresión industrial y seguridad documental. El silencio que navegaba bajo las olas. ¿Qué puede moverse por las aguas del Pacífico sin ser visto, sin dejar estela, sin ser detectado por radar? En las costas del suroeste colombiano, una forma oscura y alargada se desplazaba lentamente bajo la superficie del mar. El semisumergible había sido armado en la selva, lejos de cualquier civilización. Los ingenieros detrás de él no tenían títulos, pero sí una experiencia letal. Lo dotaron de motores diésel silenciosos, un sistema de ventilación improvisado, un compartimento estanco para los tripulantes y un sistema de lastre para regular su profundidad. El brillo escondido en lo cotidiano. ¿Y si el lujo viajara disfrazado de limpieza y dulzura? En los aeropuertos de la India, donde cada año millones de viajeros cruzan los arcos de seguridad cargados de recuerdos, maletas y secretos. El contrabando de oro. La escena se repite en aeropuertos como el de Chennai, Mangalore o Nueva Delhi. Es entonces cuando los oficiales deciden cortar, abrir, inspeccionar. Dentro del jabón hay lingotes de oro derretido y moldeado en forma de pastilla, recubiertos con una capa plástica y una envoltura falsificada. En el jarabe de chocolate, el oro ha sido introducido en forma líquida, disuelto químicamente y luego sellado para evitar derrames. Son métodos ingeniosos, peligrosos y, sobre todo, cada vez más frecuentes.